Hola, mi nombre es Saray Montserrat López Quesada, soy alumna de la Universidad de la Ciudad de Aguascalientes, módulo Jesús María, y el día de hoy les hablaré sobre el régimen aduanero. Primeramente, el régimen aduanero es el tratamiento o destino que se le da a las mercancías que se encuentran bajo la potestad aduanera. Estas mercancías que ingresan al país deben ser asignadas a un régimen aduanero previsto en la ley aduanera. Esto es decidido por el contribuyente dependiendo del destino o función que tendrán los bienes que se introduzcan al territorio nacional. Gracias a los regímenes aduaneros, se logra crear una clasificación universal entre las aduanas. Esto con la finalidad de facilitar el control aduanero de la entrada y salida de mercancías y logrando en sí una mayor organización de los bienes, derivando así un flujo más eficiente. Todo esto va desde un punto muy generalizado. Si nos centramos en el régimen aduanero de aquí de México, se le entenderá como el marco legal que se encarga de regular el tráfico internacional de mercancías que se encuentran sometidas al régimen tributario aduanal. Nuestra ley aduanera señalará a las autoridades aduaneras que tienen la obligación de implementar, mediante la ley, el Código Fiscal de la Federación y los tratados internacionales, las medidas necesarias para la clasificación de las mercancías, productos o artículos en su respectivo régimen aduanero, dependiendo de la función que se le va a dar en el territorio nacional o en el extranjero. En este caso, el contribuyente debe señalar en el pedimento el tipo de régimen aduanero que solicita para las mercancías. Existen algunas características para el régimen aduanero. La primera, tiene su fundamento en la ley aduanera. Segundo, lo decide el contribuyente. Tercero, debe señalar en el pedimento. Cuarto, México cuenta con 6 regímenes aduaneros. Quinto, las mercancías que ingresan deben ser asignadas a un régimen aduanero. Existen 6 regímenes aduaneros en México. Así lo contempla el artículo 90 de la Ley Aduanera, con sus respectivas variantes, pues dependiendo el uso de las mercancías se le concederá alguno de los descritos. Pero en esta ocasión nos centraremos en los dos más importantes. Primero, régimen aduanero definitivo. De acuerdo a lo establecido en la ley aduanera, los regímenes aduaneros definitivos son aquellos que se refieren al ingreso, es decir, importación o salida, exportación de mercancías para permanecer en el territorio nacional o en el extranjero, según sea el caso, por un tiempo ilimitado. En este tipo de regímenes está sujeto al pago de impuestos al comercio exterior y, en su caso, cuotas compensatorias, así como el cumplimiento de las demás obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias. Después tenemos los regímenes aduaneros temporales. Estos se definen como la entrada o salida del país de mercancías para permanecer en él por un tiempo limitado y con una finalidad específica. En este sentido, la ley contemplará dos escenarios, tanto de importación y exportación. Existen dos puntos a tomar en cuenta. El primero es para retomar al extranjero en el mismo estado y el segundo para elaboración, transformación y o reparación de programas de máquila o exportación. En términos generales, no están sujetos al pago de impuestos al comercio exterior, aunque sí deben cumplir obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias,
y en su caso de las cuotas compensatorias. Lo que nos lleva al siguiente punto, que es el tránsito de mercancías. Según el artículo 124 de la Ley Aduanera, se nos explica que el tránsito de mercancías es el traslado de mercancías bajo control fiscal de una aduana a otra. En este sentido, da un marco para las operaciones de tránsito de productos en el país, y para ello contempla dos modalidades, el interno y el internacional. El tránsito interno sucede cuando la aduana de entrada envía las mercancías que llegan del extranjero a otra oficina de aduanas que se encargará del despacho para su importación. A su vez, este régimen aduanero aplica cuando la aduana de despacho envía mercancías nacionales o nacionalizadas a la aduana de salida para su exportación. Otro escenario en el que se recurre a este tránsito de mercancías es cuando una aduana de despacho envía las mercancías importadas temporalmente en programas de maquila o de exportación a la aduana de salida, con el fin de que se retornen al extranjero. El siguiente punto a tratar es el de la elaboración, transformación y reparación en recinto fiscalizado. Y este consiste en la introducción de mercancías extranjeras o nacionales a dichos recintos para su elaboración, transformación o reparación, para ser retomadas al extranjero o para ser transformadas respectivamente. La introducción de mercancías extranjeras bajo este régimen se sujetará al pago del Impuesto General de Importación en los casos previstos en el artículo 63, sección A de la Ley Aduanera y en las cuotas compensatorias aplicables a este régimen. El Impuesto General de Importación se deberá determinar al destinar las mercancías a este régimen. En ningún caso se podrá retirar del recinto fiscalizado las mercancías destinadas a este régimen si no es para su retorno al extranjero o exportación. Las autoridades aduaneras podrán autorizar que dentro de los recintos fiscalizados las mercancías en ellos almacenados pueden ser objeto de elaboración, transformación o reparación, en los términos del artículo 135 de la Ley Aduanera. Las mercancías nacionales se consideran exportadas para los efectos legales correspondientes al momento de ser destinadas al régimen de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. Las mermas resultantes de los procesos de elaboración, transformación o reparación no causarán el impuesto general de importación. Los desperdicios no retomados no causarán el recinto impuesto siempre que se demuestre que han sido destruidos cumpliendo con las disposiciones de control que para tal efecto establezca el reglamento de la ley aduanera. Cuando se retornen al extranjero los productos resultantes de los procesos de elaboración, transformación o reparación, en los casos previstos en el artículo 63, sección A de la ley aduanera, se pagará el impuesto general de importación por los faltantes de las mercancías destinadas al régimen mencionado. Se causarán los impuestos al comercio exterior que correspondan. En conclusión, los regímenes aduaneros nos permiten la organización precisa y concisa del transporte, exportación e importación de materiales, así como el cuidado, manejo y reglamentación del tránsito de dichos artículos, así como su transformación, su reparación o su elaboración